En el capítulo anterior, vemos cómo los hombres del clan de las serpientes parecían ser zombies y estaban dirigiéndose a nuestro protagonista en medio de una exploración. Sin embargo, nuestro protagonista parece bastante preparado ante eso. Desenvaina su espada y a continuación lanza un ataque. Un corte de media luna es enviado a todos ellos en una máxima velocidad. Esa gente, Jiraiya Sama al habla. Continuamos con la historia de nuestro protagonista, reencarnado en un mundo con un sistema que lo podría permitir ser el señor o el lord más fuerte del mundo. Sigamos con la historia donde la habíamos dejado. Vemos cómo el ataque de nuestro protagonista rompe todo lo que estaba justo delante de él. Los hombres, ciervo, culebra, finalmente habían sido acabados y quitados las vendas para descubrirlos. Mitad cuerpo humano y mitad cuerpo serpiente. Nuestro protagonista, analizándolos, pregunta: si no fuese por la falta de cabello, esta cosa luce idéntica a un elfo. Sí, dice el pelirrojo, es bastante guapo. Pensé que eran producto de un experimento entre hombre serpiente y elfos, pero viendo la parte inferior, están completamente unidos. Pero ¿cómo puede existir un elfo mitad serpiente? Hood, que se encontraba allí, le dice: nunca he oído nada sobre casos de elfos mestizos con otras especies. Y el protagonista agrega: creo que la parte inferior estoy segura de que es artificial. Y yo, que pensé que ya me había deshecho de los muertos vivientes, nuevamente me los encuentro. ¿Será que tengo algo que atrae esas cosas? Y de repente, vemos que aparece el pequeño dragón. ¡Mi señor! ¡Ya lo recuerdo! Los elfos mitad bestia realmente existen. ¿En serio?, pregunta nuestro protagonista. El dragón a continuación explica: durante la época del antiguo imperio elfo, los magos elfos optaron por evitar los efectos de las mareas menguas. ¿Así que usaron marcas?, pregunta el protagonista. Entonces, ¿mi señor ya lo sabía?, pregunta el dragón. Bueno, responde el prota, tengo uno a mi espalda justo ahora. Tengo una marca así. ¡Guau!, dice, mi señor es muy sabio. Pero en esos tiempos usaron otro método. ¿Hay otra manera?, pregunta intrigado nuestro protagonista. Y el dragón dice: intentar cambiar directamente la línea de sangre, haciéndolos más fuertes, es decir, elfos bestia. Entonces, dice el protagonista, ¿es real que existen elfos bestia? Sí, responde el pequeño dragón. Mis antepasados anteriormente habían visto un elfo tigre. Era realmente impresionante. Y la fuerza física de un tigre y la magia de los elfos. Suena horrible, dice el pelirrojo desde atrás del prota. Si es tan poderoso, piensa nuestro protagonista. ¿Es posible que hayan aparecido cuando los elfos fueron derrotados? El problema, dice el pequeño dragón, no eran los elfos bestia, sino los elfos nobles de sangre pura. Estaban en contra de las mezclas de sangre entre elfos y otras especies. Los elfos bestia se asemejan más a unas bestias que a los elfos refinados y nobles. Así que aunque los experimentos de los elfos bestia funcionó, ordenaron detenerlos. Y al fin y al cabo, se necesitan muchas generaciones de reproducción interna para estabilizar los híbridos. Entonces el protagonista le dice: aunque tengas conocimiento que te fue dado por tus antepasados, ¿cómo es que sabes tanto sobre la cultura élfica? Porque en el pasado, explica el dragón, mis ancestros intentaron cruzar especies elfo-dragón. Buen intento. ¿Y cuál fue el resultado? Funcionó, dice el pequeño, pero desafortunadamente heredó todos los malos genes de ambas especies, por lo que en resumen, era estúpido. Me parece una locura, dice la maga. Y el pelirrojo agrega: forzar algo que va en contra de todas las leyes de la naturaleza es de esperar que no funcionaría. Pero el protagonista le dice: dices que ese elfo bestia no acabó con el imperio elfo, entonces ¿cómo terminó momificado? No lo sé, dice el pequeño dragón. Nuestro protagonista recoge el arma que había tenido el elfo bestia y pregunta: además, sus armas no lucen nada viejas. Y a continuación sujeta el arma y la apunta hacia adelante. Ya lo decidí. Por más que odie la idea, cavaré en lo más profundo de este lago y descubriré de dónde vienen esas cosas. El protagonista da la orden: ve a buscar a Laobi y a los demás. El río está demasiado frío, así que bajaremos por la orilla hasta llegar al fondo. Y trae a Chichu contigo. Después de todo nació aquí, así que puede que tenga algo que ver con ello. Sí, responde Hood, y se retira de allí. Y después de eso, todos empezaron a cavar en el suelo, desconocido con mucha curiosidad. Durante días, varios hombres serpiente aparecieron a medida que avanzaban. Y al cabo de 3 días, Laobi y su equipo llegaron por fin al fondo. ¿Qué es esto?, pregunta el enano. Jefe, dice saliendo a la superficie, hemos llegado. Muéstrame, dice el protagonista. Tengo mucha curiosidad hace días. Jefe, le dice el enano, hay algo muy raro allí. ¿De qué se trata?, pregunta el protagonista. No sabría decirlo, contesta el enano. Creo que es mejor que lo vea usted mismo. Y una vez dentro, nuestro protagonista pregunta: ¿qué tiene de extraño? Pero aún así continúa con su avance. Y cuando finalmente llega, esto, dice, esto es. Frente a él se encontraba una especie de
luz que no sabría de dónde viene. Vaya, dice el protagonista, es impresionante. Todos los demás también estaban impresionados por lo que veían. ¿Esto es una grieta espacial?, pregunta una de las magas. Así es, dice el protagonista, es una grieta espacial. ¿Pero a dónde conecta?, pregunta el pelirrojo. Estoy segura que quieres entrar para verla tú mismo, dice la maga. Pero nuestro protagonista les corrige. No bromeen, no pondría la vida de mis hombres en riesgo. Traigan a una bestia y átenla con una cuerda, para que así... Pero de repente, antes de que nuestro protagonista termine de decir lo suyo, Chichu se lanza en dirección a la grieta espacial. ¡Chichu!, dice nuestro protagonista, pero ya es muy tarde. Nuestro protagonista, completamente asombrado, ve como Chichu desaparece a través de la grieta espacial. «Mi señor, ¿qué hacemos?», pregunta Hood. «Entraré e investigaré. Ustedes esperen aquí», dice el protagonista. «Richard, ten cuidado», explica el de pelo rojo. «Sé que eres fuerte, pero lo que haya detrás de esa cosa es un mundo totalmente desconocido». «No te preocupes», dice el protagonista. «Volveré en 1 hora». Y así nuestro protagonista también se encamina a través de la grieta. Y así, cambiamos de escena. Nuestro protagonista ha llegado a un lugar completamente distinto. «¡Wow!», dice. «¡Qué árbol tan alto!». Sin embargo, justo después de eso, escucha que detrás de él un par de voces dicen: «Así que lo es, ese árbol debe ser más viejo que mi abuela». El protagonista pregunta: «¿Ustedes qué hacen aquí?». Gunn dice muy enojada: «No iba a dejar que el jefe se adentrara en este mundo desconocido solo». «Así es», agrega también su centauro Hit. «¿Y es ahora cuando tengo que llorar por conversaciones tan conmovedoras?», pregunta el protagonista, aunque un poco conmovido. Luego finalmente vemos cómo aparece Chicho allí. «Cuando volvamos te daré una paliza por escaparte», le dice el protagonista. Sin embargo, Hood dice: «Mi señor, exploraremos el lugar. No parece muy peligroso». «No te apresures», le dice el protagonista. «Un lugar donde habían muertos vivientes no puede ser tan tranquilo. Salgamos de aquí». Y así nuestro protagonista nuevamente se va en dirección al portal. Sin embargo, cuando intenta atravesarlo, termina por chocarse contra el portal. No podía atravesarlo. ¿Se cerró?, pregunta el protagonista. «Jefe», dice la centauro, «parece que chocaste con esa cosa». «¿Acaso significa?», pregunta el protagonista, «que no podemos volver?». Y así, 15 minutos después, vemos que allí aparecen los demás. «Richard, vinimos a ayudar», dicen ellos. 30 minutos después: «Señor, vinimos a ayudar». Aparecen los elfos junto con los enanos. Y 1 hora más tarde: «Mi señor, vinimos a rescatarlo». Todos los demás del ejército de los dragones. «Esto tiene que ser una broma», dice nuestro protagonista, con todo su ejército detrás de él. «¡Qué bien que estaban bien!», dice uno de los dragones a los demás. «Pensamos que estaban en problemas cuando vimos que se tardaron», explica el de cabello rojo. «Sí», explica el otro. «El ambiente estaba siendo muy tenso, así que vinimos a ver». La maga entonces pregunta: «¿Así que no podremos volver?». Incluso la pequeña chamana está gritando: «Te dije que no teníamos que venir. Solo me amenazaste con golpearme y ahora vamos a morir todos». «Le pedí a Buckland y a la abuela que ayudaran en el castillo», explica la elfa. «No creo que sea un problema». Sin embargo, nuestro protagonista parece bastante preocupado. «Eso ayudará por el momento, pero no puedo asegurar que volvamos pronto». La maga, sin embargo, dice: «Puedo sentir una gran cantidad de poder elemental. Incluso el hechizo más pequeño sería altamente potenciado». «¡Maldita!», dice la pequeña chamana. «¿Tú te crees muy lista con estos comentarios?». «Sí, el poder elemental en este lugar es muy denso». Sin embargo, de repente, una flecha es lanzada, dirigida directamente hacia nuestro protagonista. Nuestro prota, sin embargo, rápidamente se mueve y toma la flecha, rompiéndola. «¡Mi señor!», grita Hood asustada. «No te preocupes», dice el protagonista. «Estoy bien». Y en ese momento, vemos que alguien más aparece. Un hombre con aspecto indígena lo saluda. «Esos reflejos no están nada mal», le dice. «¿Por qué te acercaste sigilosamente?», pregunta nuestro protagonista. El hombre le dice: «De repente apareció una gran cantidad de personas en nuestra área. Es lógico estar alerta. Mi nombre es Zenede. ¿Y tú?». «Me llamo Richard», dice el protagonista. «¿Todas estas personas son tus hombres? ¿También esa mujer caballo al lado?». «¿Mujer caballo? Soy una centauro», explica Hood. «¿Centauros?», dice el hombre. «Solo conozco a los tigres dientes de sable, mamuts y rinocerontes gigantes». El protagonista, al escuchar eso, piensa: «El equipo de este hombre parece bastante primitivo, incluso su modo de hablar. Podría ser que esas razas extintas sobreviven en este lugar». «¿Y tú de qué raza eres?», preguntan. «Soy un espíritu tigre de la familia de los espíritus salvajes», explica el hombre. «Ahora ya sabes lo fuerte que soy, ¿verdad?». «¿Hombre espíritu tigre? ¿Qué demonios es eso?», pregunta el protagonista. «¿Ni siquiera conoces al hombre espíritu tigre?», pregunta el indígena. Entonces el pelirrojo finalmente intenta interceder. «De hecho, nunca oímos hablar de un espíritu salvaje. Aparte de eso, tu equipo es muy lujoso. Armaduras y armas. Comparado contigo», dice el protagonista,
De hecho, es bastante lujoso. Espera, dice el tipo. ¿De dónde vienen? De esa cosa de allá, esa cosa brillante. Solo que ahora no podemos regresar, explica nuestro protagonista. ¿Cómo? ¿Cómo puede ser? Ese pasadizo fue abandonado por años, explica el hombre. ¿Y ustedes dicen que pudieron atravesarlo? El hombre parece bastante sorprendido. Bueno, estamos tratando de resolver eso, explica el protagonista. En ese caso, será mejor que te lleve a la aldea, explica el hombre. Tal vez los sabios puedan ayudarte. Y así nuestro protagonista es dirigido a otro lado. Cuéntame, dice el protagonista, ¿por qué está tan abandonado este sendero? El tipo le explica. Normalmente nos movemos por los árboles, es mucho más rápido. ¿Tu aldea está lejos? Dice el protagonista. Nah, son como 400 metros caminando, dice el tipo. El protagonista al escuchar eso piensa, un estándar de metros. Se mide en base a un titán, eso sería como 5 metros, alrededor de 5 kilómetros. Por cierto, continúa el protagonista, háblame de los espíritus salvajes. Iré a tu aldea, pero no sé nada sobre eso. El hombre comienza a explicar. El espíritu salvaje es la criatura más salvaje del mundo. Nosotros, los espíritus del tigre, somos los más enérgicos de todos. ¿Quieres decir que existen otros espíritus? Pregunta el protagonista. Así es, dice el tipo. Existen 12 en total. Rata, buey, tigre, conejo, dragón, serpiente, caballo, cabra, mono, pollo, perro y cerdo. Aunque hace un año existió un clan del gato, pero fue reemplazado por las ratas. Aunque no muchos creen esas leyendas. ¿Cómo se llama este lugar? Continuó el protagonista preguntando. Se llama el Bosque del Crepúsculo, dice el indígena. Hay casi 20.000 pies de muñeca habitados por más de 30.000 espíritus de tigre y gigantes. ¿Gigantes? Pregunta la elfa. ¿Existen realmente los gigantes aquí? Depende de cómo definas existencia, dice el espíritu del tigre. Aquí está. Y finalmente llegamos a la aldea. Un montón de casas dentro de árboles o a su alrededor. Es espectacular, dice el protagonista, ver todas esas casas hechas con los árboles. El hombre lo guía diciéndole, el gran sabio está justo en el árbol más grande, ven conmigo. Y así cambiamos de escena, a una oficina dentro de un gran árbol. Desde afuera, la maga se queda preguntándole al tipo de cabello rojo, ¿de verdad no nos van a sacrificar si venimos de una aldea remota? Aunque hay muchas personas, aún están en edad de piedra, explica el otro. Y vemos, dentro de la oficina, nuestro protagonista y la elfa se habían reunido con el anciano. El protagonista toma la palabra. Anciano, ante todo responde a mi imprudencia. Perdona la imprudencia. Después de todo, es un problema nuestro. Por favor, adelante, dice el anciano. Ayudaremos con cualquier duda. Venimos del otro lado del portal, explica el protagonista. ¿Conoce alguna manera de regresar? Con el debido respeto. Pero eso es un poco probable, al menos con nuestras habilidades, ya que el portal está sellado. ¿Sellado? Pregunta la elfa. Pero desde ese portal aparecen muchos muertos vivientes. Si está sellado, ¿de dónde vienen entonces? En términos simples, explica el tipo. Ese portal conecta dos mundos que están muy alejados. Pero eso es solo el caso general. En otras condiciones más especiales, una deformación conecta ese portal a varios lugares. ¿Cómo fue que me pude encontrar con eso? Dice el protagonista. El anciano explica. Los muertos vivientes de los que hablan, si no me equivoco, son colas de serpiente de orejas puntiagudas, ¿no? Eso es más allá del paso del lago Nestlé, que está a cientos de miles de metros de aquí, por decir algo. ¿Tanta distancia? Pregunta la elfa. ¿Podría indicarnos dónde se encuentra ese lago? Dice nuestro protagonista intenso. No te rendirás, ¿verdad? Dice ella. Pero el protagonista explica. Necesitamos volver. ¿Cómo podríamos inventarlo? Bueno, explica el anciano. Solo debo decir que no será tan fácil como crees. Este lugar realmente es hermoso. Sus vistas y sus bosques, dice nuestro protagonista mirando para afuera. Pero el anciano explica. Pero eso es solo dentro de este bosque. Una vez pongas un pie fuera de él, criaturas y bestias salvajes te atacarán. Viejo, dice el protagonista, no te preocupes. Solo necesito encontrar la manera de volver. El anciano se levanta de la silla y dice, teóricamente, existe un camino, pero se necesitan dos cosas, la aprobación de los dioses y la atracción del otro mundo. ¿Qué significa eso? Pregunta la elfa. Y el anciano se acerca a una especie de ventana donde crecen algunas plantas. De hecho, yo tampoco estoy muy seguro, le dice el anciano. Solo son leyendas que se transmiten en nuestra aldea generación tras generación. Casi nunca se entiende. Finalmente, después de la reunión, nuestro protagonista está frente a la elfa. ¿Y? Pregunta la elfa. ¿Qué piensas sobre esos dos requisitos? Tengo una pequeña pista, le explica el protagonista. La atracción puede que se refiera a una persona del otro lado para que te arrastre a él. Quizás con un poco de contacto pueda ser suficiente. Tiene sentido, eres muy inteligente, Richard, dice la elfa. Pero el protagonista continúa. Pero no tengo ni la menor idea de lo que es la aprobación de los dioses.
Si soy sincero, no creo que existan dioses en el mundo. Quizás, dice la elfa, en este mundo la palabra Dios no son solo leyendas. Mi señor, vemos que el dragón aparece. Me pregunto si se ha dado cuenta de que el llamado espíritu del tigre es en realidad el espíritu de la bestia del que hablamos en primer lugar. No soy idiota, dice el protagonista. Habla ya de una vez. El dragón comienza a explicar. Mi señor, dijiste que tras el colapso del imperio de los elfos en primer lugar, quizás los elfos bestia y los elfos sangre pura escaparon juntos a través del túnel del tiempo para florecer aquí. Lo más probable es que la especie de los elfos que se alimentan de la extinción sea la última familia real élfica. Quizás, dice el protagonista, el dios del que hablan ellos es solo uno de esos elfos del reino. Pero no lo sé, dice el dragón. Imagina que esos elfos, dice el protagonista, los ven como dioses. ¿Por qué odiarían las orejas de elfo? Las condiciones de estas aldeas son tan malas que cortarse las orejas les daría una infección y morirían. Lo más seguro es que el elfo bestia rompió toda relación con los elfos de sangre pura y creó una nueva especie, espíritus salvajes. Ya veo, dice el dragón. De repente, un gran estruendo se escucha a lo lejos. ¿Qué está pasando?, se preguntan ellos. Vemos que el espíritu salvaje o espíritu de tigre llega y dice: «¡Aparecieron muertos vivientes! ¡Iremos a defender al bosque!». Nuestro protagonista se pone de pie y le dice: «Pero el anciano había dicho que los muertos vivientes solo se agrupaban fuera del bosque. ¿Por qué atacan tan de repente?». El tipo dice: «El gran bosque del crepúsculo en sí no es muy atractivo para los muertos vivientes, pero la luna llena lleva al máximo su nivel de ferocidad». «No puedo creer que esté pasando esto», dice la elfa. Nuestro protagonista, cogiendo un poco más de comida, dice: «No se alteren. Vamos a apoyarlos. No nos quedaremos de brazos cruzados». «Agradezco sus intenciones», dice el indígena, «pero deben tener cuidado. Las criaturas de este mundo puede que sean totalmente diferentes a lo que ustedes conocen». Y vemos una imagen de varias criaturas que ni siquiera se parecen a lo que podríamos entender que existe en el otro mundo. Y hasta aquí el capítulo de hoy, chicos. Esperen un nuevo capítulo la siguiente vez. Si quieren continuar con la historia, pueden hacerlo a partir del capítulo 73. Yo soy Jiraiya Sama. Nos vemos pronto. Chao.